El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de diciembre del 2023. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista del Departamento de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a presentarles los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de diciembre del año 2023. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés, donde observamos que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo un descenso con respecto al mes anterior y actualmente se ubica en el 14,47%. En cuanto a las tasas por segmento de préstamos, vemos que la tasa promedio de los préstamos de consumo tuvo una reducción y alcanza el 18,92%. Los préstamos comerciales tuvieron un leve aumento y alcanzan el 13,03%. El promedio de préstamos para la vivienda tuvo un leve aumento y alcanza el 10,43%. Y el promedio de los préstamos de desarrollo tuvo una reducción y alcanza el 10,06%. El promedio de las tasas pasivas en moneda nacional tuvo un incremento con respecto al resultado del mes anterior y alcanza el 4,86%. Cuanto a las tasas promedios por segmento de depósito, vemos que la tasa promedio de los CDA en moneda nacional tuvo un aumento y alcanza el 8,33%. El promedio de los depósitos a la vista tuvo un leve descenso y alcanza 0,83%. Y los depósitos a plazo también tuvieron un leve descenso y alcanza el 6,30%. También observamos que la curva de rendimientos de los CDAs en moneda nacional tuvo una reducción con respecto a la curva de rendimientos registrada el mes anterior, excepto para los CDAs con plazo mayor o igual a 365 días. En cuanto a las tasas en moneda extranjera, observamos que el promedio ponderado de las tasas en moneda extranjera de las tasas activas, se incrementó con respecto al resultado del mes anterior y alcanza el 8,66%. El, prom- el promedio de los préstamos de consumo en moneda extranjera se redujo con respecto al resultado del mes anterior y alcanza el 8,22%. El de los préstamos comerciales se incrementó y alcanza el 8,63%. Los préstamos para la vivienda subieron y alcanzan el 9,31%. Y el de los préstamos de desarrollo tuvo un leve incremento y alcanza el 8,79%. El, perdón, el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera se incrementó y alcanza el 3,69%. El promedio de las tasas, el promedio de las tasas de CDAs en moneda extranjera subió con respecto al mes anterior y alcanza el 5,93%. El promedio de los depósitos a la vista también se incrementó y alcanza el 0,64%. Y el promedio de los depósitos a plazo tuvo un aumento y alcanza el 3,31%. En cuanto a la curva de CDAs en moneda extranjera, de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que esta se encuentra en general por encima de la curva de rendimientos registrada el mes anterior y la curva de rendimientos registrada en el año 2022, excepto para los CDAs con plazo igual o menor a 180 días. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, podemos observar que este se redujo con respecto al margen registrado el mes anterior y alcanza el 9,6%. El margen de intermediación bancaria pero en moneda extranjera se mantuvo sin cambios y se mantiene en 4,97%. En cuanto a las tasas activas de los bancos por segmento de préstamo, observamos que los préstamos comerciales con plazo menor a un año registraron una tasa máxima del 28,71% y un mínimo de 9,58%. Los préstamos comerciales bancarios con plazo mayor a un año registraron una tasa máxima del 23,19% y una tasa mínima del 10,79%. En cuanto a los préstamos de consumo con plazo menor a un año, observamos que la tasa máxima observada fue del 28,54% y la tasa mínima fue del 10,69%.
En cuanto a los préstamos comerciales con préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 29,42% y la mínima fue del 11,63%. Con respecto a la tarjeta de crédito, el máximo observado fue del 17,43% y el mínimo fue del 14,93%. En cuanto a las operaciones bursátiles, en el mes de diciembre el valor del volumen negociado en el mercado bursátil fue de 5,37 billones de guaraníes, lo que representa un aumento con respecto al resultado del mes anterior y con respecto al resultado del diciembre de 2022. El 56,62% de las operaciones en diciembre fueron operaciones del mercado secundario y el 43,38% fueron operaciones en mercado primario. El 49,03% fueron operaciones de reportos, el 50,52% fueron emisiones de negociaciones de instrumentos de renta fija, prácticamente 0% fueron derivados y el 0,45% fueron renta variable. Al cierre de diciembre, el volumen acumulado negociado en bolsa fue de 37,1 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 82,88% con respecto al volumen acumulado a diciembre del año 2022. El mayor crecimiento se dio en el segmento de reportos, que tuvo un crecimiento interanual del volumen acumulado del 117,4%. El 19,15% de las operaciones acumuladas a diciembre fueron operaciones en el mercado primario y el 80,85% fueron operaciones en el mercado secundario. El, el valor de las operaciones en bolsa de valores al cierre de 2023 alcanzó un valor de 25,21% con respecto al total de los créditos bancarios concedidos hasta diciembre del 2023. El valor de los el valor de las emisiones en bolsa alcanzó el 25,2% sobre los créditos bancarios. El 65,7% fueron emisiones en moneda nacional, el 34,3% fueron en moneda extranjera, el 70,6% correspondieron a reportos y el 28,3% correspondieron a operaciones de renta fija. El volumen negociado en bolsa de valores alcanzó un valor del 11,8% con respecto al PIB del Producto Interno Bruto del país. Los 10 principales emisores en bolsa alcanzaron un valor equivalente al 86,71% del total de las emisiones totales en bolsa de valores, siendo el principal emisor Ministerio de Hacienda o Ministerio de Economía, con un valor del 9,92 billones de guaraníes. Pasando a los indicadores del sistema financiero, observamos que el valor de los créditos totales del sistema bancario alcanzó el 44,81% del PIB y el valor de los depósitos totales alcanzó el 46,62% del PIB. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que hubo una leve reducción de la liquidez, que actualmente alcanza el 36,44%. La rentabilidad se incrementó y alcanza el 21,18%. La morosidad se redujo y alcanza el 3%. Y la solvencia tuvo un leve descenso y alcanza el 16,45%. El valor de los créditos bancarios renovados fue del 11,25% del valor, del valor total de la cartera de créditos bancarios.
Los créditos refinanciados alcanzaron el 0,58% del valor de la cartera de créditos bancarios y los préstamos reestructurados se incrementaron y alcanzaron el 2,13%. En total, el valor de las tres Rs, el renovador financiero y reestructurado, alcanzó el 13,96% del valor de de la cartera de créditos bancarios. Los créditos vencidos fueron 2,98%, medidas transitorias 0,89% y las medidas excepcionales de lucha contra el COVID alcanzaron el 2,17%. En total, el valor de los depósitos totales del sistema bancario alcanza 147,19 billones de guaraníes y esto representa un incremento interanual del 12,08%. Los depósitos totales del sistema bancario, pero en moneda nacional, alcanzaron un valor de 80,26 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 12,95%. Los depósitos totales del sistema bancario, pero en moneda extranjera, alcanzaron 9.195 millones de dólares y esto es un crecimiento interanual del 12,08%. El valor de los créditos totales del sistema bancario en ambas monedas alcanzó 141,46 billones de guaraníes y esto es un crecimiento interanual del 11,37%. El principal incremento se dio en el segmento de otros créditos bancarios que alcanzó un crecimiento interanual de 126,2%. En cuanto a los créditos por actividad pero en moneda nacional, el principal incremento se dio en el sector financiero, que tuvo un crecimiento del 75,38%. El segmento de préstamos de consumo se erigió como el principal receptor de los préstamos bancarios en moneda nacional, con el 26,45%. Los créditos en moneda extranjera alcanzaron un valor de 8.979 millones de dólares y esto representa un crecimiento interanual del 12,68%. Siendo la agricultura el principal segmento de préstamos bancarios en moneda extranjera con el 32,15%. La morosidad alcanza en total el 3%, siendo la morosidad del sector financiero la más baja entre los distintos sectores con una morosidad del 0,33%. El saldo de las tarjetas de créditos alcanza un valor de 3,75 billones, perdón, 3,71 billones de guaraníes y esto representa una variación acumulada del 25,08% con respecto al valor del saldo de tarjetas de crédito registrado en septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley de tarjetas de crédito. En cuanto a las fuentes de fondeo de los bancos, los depósitos se mantienen como la principal fuente de fondeo de los bancos con el 83,4%, seguido de los préstamos del exterior con el 8,2%, préstamos locales con el 4,2% y bonos financieros con el 1,3%, bonos financieros con el 3% y bonos subordinados con el 1,3%. Cuanto a las fuentes de fondeo por niveles, observamos que el valor total de las fuentes de fondeo bancarias alcanza 181,6 billones de guaraníes, siendo lo principal los depósitos que alcanzan un valor de 151,5 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los depósitos, observamos que el crecimiento de los depósitos del sector privado en el sistema bancario y financiero alcanza un crecimiento del 11,4% sin efecto cambiario y considerando el efecto cambiario, el crecimiento fue del 11,03%. Los depósitos del sector privado en bancos y financieras en moneda nacional alcanzó un crecimiento interanual del 10,96% y el de los depósitos en moneda extranjera alcanzó un crecimiento del 12,13%.
El saldo de los créditos del sector privado en bancos y financieras tuvo un crecimiento interanual del 10,83% sin efecto cambiario y el crecimiento con efecto cambiario fue del 10,8%. Considerando los créditos, pero solamente en moneda nacional, el crecimiento fue del 9,57% interanual y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 13,36%. Considerando la evolución de los créditos y depósitos desestacionalizados, vemos que la variación mensual de los depósitos en moneda nacional fue del 0,41%, la variación de los depósitos en moneda extranjera fue del 0,61%, de los créditos en moneda nacional el crecimiento mensual y desestacionalizado fue del 1,36% y el correspondiente de los créditos en moneda extranjera fue del 2,8%. En total, el valor de los de los saldos de tarjeta de créditos considerando banco y financiera alcanzó a diciembre de 2023 un valor de 3,97%, lo que indica una variación interanual del 10,83% y una variación acumulada del 27,86%. El mayor crecimiento se dio en el segmento de tarjetas de crédito con un valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, que tuvo un crecimiento acumulado del 47,26%, mientras que el segmento de tarjetas de crédito con un valor igual o menor a 3 millones de guaraníes tuvo una reducción acumulada del 18,42%. Con respecto a la morosidad total del sector de tarjetas de crédito al mes de diciembre fue de 4,6%. Esto representa una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 de negativo 1%. Y la principal reducción de esta morosidad se dio en el segmento de líneas con un valor igual o menor a 3 millones de guaraníes, con una reducción acumulada de 3,5 puntos. En conclusión, en diciembre de 2023, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional fue menor al resultado de noviembre de 2023 y al nivel de diciembre de 2022. Por otro lado, el promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional tuvo un leve incremento mensual, pero registró una reducción interanual. Desagregado por cartera, en moneda nacional se observaron reducciones mensuales en las tasas de los préstamos para consumo y desarrollo. En contrapartida, se produjeron aumentos en las tasas de préstamos comerciales y para la vivienda. Los promedios, tanto de las tasas de los depósitos a la vista como de los depósitos a plazo, disminuyeron en diciembre. Por su parte, el promedio de los CDA aumentó. El promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera observado en diciembre de 2023 tuvo un incremento en relación al resultado del mes anterior y al registrado en diciembre de 2022. Asimismo, la tasa de interés pasiva en moneda extranjera se incrementó tanto en términos mensuales como intraanuales. Analizando por carteras, se constataron aumentos mensuales en las tasas de los préstamos comerciales de desarrollo y para la vivienda. Por otra parte, se registró una disminución en las tasas promedio de los préstamos de consumo. Con respecto a los depósitos, se verificaron aumentos en las tasas promedios de los CDA, de los depósitos a la vista y de los depósitos a plazo. El saldo de los créditos en moneda nacional mantiene una evolución interanual positiva del 9,57%. El saldo de los créditos en moneda extranjera está creciendo a un ritmo mayor y crece al 13,36%. El crecimiento del saldo de los depósitos en moneda nacional se aceleró y alcanza el 11,44%. Los depósitos en moneda extranjera crecieron a un ritmo mayor con el 12,13%. Ajustados por estacionalidad, se observó una desaceleración en el crecimiento mensual de los créditos en moneda extranjera, perdón, moneda nacional 1,36%. Ajustados por estacionalidad, también se dio una aceleración del crecimiento mensual de los créditos en moneda extranjera con el 2,8%. Los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional registraron un ritmo de expansión menor al del mes anterior, 0,41%. Los depósitos en moneda extranjera crecieron a un ritmo similar al del mes anterior, por el 0,61%.